La palabra ejército significa colectividad numerosa, organizada para la realización de un fin. Aunque casi siempre que pensamos en ejércitos, pensamos en armas, pensamos en asuntos bélicos y demás, no siempre un ejército va a la guerra. Tenemos, por ejemplo, un ejército de hormigas, que lo que hace es pues alimentarse, guardar para el invierno su comida. Tenemos un ejército de limpiadores que le hacen guerra, pero a la suciedad, ¿no? Cuando dicen, bueno, hay un ejército de gente que vino a limpiar, y un montón de gente que tenía un propósito de limpiar un lugar. Así que no siempre un ejército tiene un propósito bélico, un propósito de guerra. Sin embargo, hoy quiero hablarles un poco de ejércitos que están guerreando. Por ejemplo, Alejandro Magno fue uno de los más grandes conquistadores que tuvo el mundo. Él en 13 años conquistó el mundo antiguo. 13 años solamente. Comenzó cuando tenía apenas 19 años. Y a los 32 años ya era dueño del mundo. Conquistó Grecia, conquistó a los... Primero conquistó a los griegos y después conquistó a los persas, que era la potencia del mundo, y después siguió conquistando y llegó hasta la India, conquistó Egipto. En 13 años fue dueño del mundo. El ejército griego estaba compuesto por falanges. La falange era una forma de ejército ideada por Filipo II, que fue el padre de Alejandro. Estaba formada por 11 o por 16 filas de 16 hombres cada una. Y en definitiva, el bloque de falange tenía 256 personas. Alejandro Magno basaba su estrategia en 3 puntos importantes: la falange, la artillería pesada y la artillería ligera. De esta manera conquistó el mundo. La falange era el cuerpo, digamos, la infantería del ejército que presentaba batalla y estaba formada en una forma de cuadros que era muy difícil para que el enemigo pudiese enfrentarse a esos cuadros. Tenían unas lanzas muy largas de 6 metros cada una, de manera que hasta la cuarta fila del ejército la lanza salía hasta el frente, y cualquier ejército que se oponía a esa forma de combate era rápidamente eliminado. Él fundó sus victorias en 3 puntos: la composición de su ejército, su talento como estratega y la elección de sus generales. De esa manera conquistó el mundo. Tenía un ejército bien compuesto, pero además él era un gran estratega y tenía un grupo de líderes que eran excelentes. De manera que cada uno de estos factores hizo que el ejército griego conquistara el mundo en 13 años. ¿Cuál era el propósito de Alejandro? Alejandro tenía 2 propósitos en su vida. Primero, quería conquistar el mundo, pero no solamente lo quería conquistar para ser dueño de él, sino que él tenía el deseo de que el mundo fuera una especie de mundo griego. Así que él llevaba, a diferencia de otros conquistadores como los mismos persas o los romanos, Alejandro llevaba consigo la cultura griega. Él quería helenizar, o sea, hacer griego al mundo que él conquistó. Alejandro no sabía que estaba trabajando para Dios, porque al lograr que el mundo de su época tuviese un solo idioma, hizo que el evangelio se propagase fácilmente. Por eso la Biblia se escribió en griego y se predicó en griego rápidamente. El cristianismo creció por el trabajo que Alejandro el Grande, Alejandro Magno,
había hecho. A través de la historia, Dios también ha tenido un ejército. La Biblia nos habla del llamamiento de un hombre que fue llamado para formar el ejército de Dios. Y todos nosotros lo hemos oído mencionar de alguna manera, porque es famoso. Abraham. Dice la palabra, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Había un propósito, no era únicamente con Abraham el propósito era bendecir a la tierra, lograr que el mundo fuera bendecido. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado, y para que se cumpliese el primer punto de su llamado pasaron 25 años. A los 100 años Abraham tuvo el hijo de la promesa. El hijo de la promesa se demoró 60 años en tener un hijo, y el hijo, o los hijos de Jacob, por lo menos nacieron después que Jacob tenía más de 40 años. Así que los primeros 125 años de la formación del ejército fueron lentos, poco a poco. Primero un hombre, después otro, después 12. Y para que el pueblo de Israel tomara real conciencia o se concretara, pasaron 400 años. Parecía imposible. Es más, cuando aquella familia entró en Egipto, parecía que esa familia se iba a diseminar allí, pero Dios tenía un propósito. A veces nosotros vemos cosas que pasan y nos parece que son malas, pero no te preocupes, si estás en las manos de Dios, todo lo que sucede es bueno. Y aquel pueblo fue esclavizado y fue sectorizado y fue perseguido. Y uno podría decir: pero ¿por qué no se convirtieron mejor en egipcios? No. Dios tenía un propósito. Y el pueblo de Israel creció en medio de la nación más poderosa de su tiempo, pero no fue parte de la nación, porque había un propósito mayor para el pueblo de Israel. Así que después de 400 años, Dios sacó a su ejército de en medio de los egipcios. El pueblo de Israel tenía dos propósitos. El primero era traer al Mesías, pero el segundo propósito era ser un ejemplo para el mundo. Dios quería que Israel fuera bendición para el mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice en Isaías que: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dice en Éxodo 19: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y de gente santa, porque tú eres pueblo santo. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios tenía un propósito con su ejército, pero Israel no tuvo cuidado. Israel no fue celoso. Israel no entendió el tesoro que era ser pueblo de Dios, y en lugar de ser un ejemplo, se convirtió en un imitador de los pueblos que lo rodeaban. Querían ser como los otros pueblos, querían tener lo que los otros pueblos. Ellos tenían al Dios del universo. Ellos eran la simiente real
Ellos eran el ejército especial y querían convertirse en gente común y querían dejar de ser pueblo de Dios. Dice en Jueces 3:7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales y a los ídolos de los bosques. Y lamentablemente tuvieron que sufrir persecuciones, fueron esparcidos por el mundo, se convirtieron en el hazmerreír de la sociedad, de las sociedades, fueron tratados de eliminar por las grandes potencias, pero eso era imposible porque Dios estaba con ellos. Hoy por hoy también tenemos un ejército. Dios quiere formar un ejército. En nuestros días Jesucristo quiere hacer un ejército. Y la misión de nuestro ejército, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Predicar el evangelio para que las personas conozcan a Dios y tengan un encuentro personal con Él a través del Espíritu Santo. Que vivan de acuerdo a sus mandamientos, que amen a sus prójimos, que sirvan al mundo como representantes de Cristo. Este es el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo. Ir y predicar el evangelio, compartir con las naciones la verdad, llevar el testimonio precioso de Cristo, llevar la unción fresca del Espíritu Santo a la sociedad que nos rodea. A mí me llama mucho la atención, porque aún aquellos que de alguna manera se sienten heridos, cuando escuchan el canto gloria, gloria, aleluya, vienen corriendo para la iglesia, porque Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo, y eso es una verdad innegable. La iglesia también tiene una visión, el ejército de Dios tiene una visión, y esa visión es comenzando por nuestro hogar y hasta llegar a otros continentes, conduciendo las almas bajo los conceptos de santidad por medio de la obra del Espíritu Santo, preparándonos para recibir al Señor en su segunda venida e ir a vivir con Él para siempre. Tenemos la absoluta seguridad de que Dios fundó esta iglesia. Nosotros no podemos hablar de otros pueblos porque nosotros no sabemos por qué están fundados ni para qué, pero nosotros tenemos la absoluta seguridad de que Dios fundó a esta iglesia. Lo sabemos por su testimonio, lo sabemos porque contra toda probabilidad, esta iglesia tiene que haberse destruido hace muchos años, contra toda probabilidad no ha sido destruida, pero especialmente por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor. El tesoro indiscutible de la iglesia de Dios es el Espíritu Santo, que Dios sigue manifestando, que Dios sigue derramando, a pesar de que nosotros muchas veces por ser humanos, por ser débiles, no hacemos las cosas bien. Dios sigue derramando su Espíritu Santo, genuino, verdadero, imposible de engañar. Alabado sea el Señor. La iglesia tiene 90 años de fundada y la verdad es que hemos avanzado muy poco. En 90 años apenas hemos logrado convertir a 10,000 almas. Bueno, se han muerto muchos también, ¿no? Se han muerto otras 10,000. Pero es poco lo que hemos hecho en 90 años. Así que tenemos que mejorar
nuestro rendimiento, nuestra calidad. A mí me da mucha alegría, me da mucho gozo cuando veo un grupo de jóvenes de la iglesia reunidos, porque eso me da esperanza. Cuando veo muchachos y muchachas que, a pesar de que sienten la atracción imposible de no sentir del mundo que nos rodea, todavía están deseosos de ser alcanzados por la gracia de Dios y hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y estos movimientos son extraordinarios y nos dan mucha alegría que se puedan concretar, porque, muchachos, muchachas, Dios no se ha olvidado de ustedes. Es cierto que se han cometido muchos errores. No podemos decir que no nos hemos equivocado muchas veces. Es cierto que hemos hablado a veces en forma poco responsable y eso ha herido a nuestra juventud. Es cierto que a veces parece que los que nos guían no saben lo que hay que hacer. Sucede. Y también es cierto que con frecuencia los jóvenes se sienten relegados u olvidados, especialmente por aquellos que deberíamos ser el apoyo y los ayudadores de los jóvenes. También es cierto que el mundo es muy atractivo y que con persistencia nos envuelve con su suave música y sus promesas engañosas. Los areticos, que son tan bonitos para los hombres, que lucen tan bien, porque hay unos hombres que le lucen muy bien los aretes. Los tatuajes que están de moda y que te cambian la piel, en lugar de ser la piel que tú tenías, te ponen una piel más bonita, a veces verde, a veces azul, a veces roja, y eso es atractivo. El sexo que se está cada día glorificando y que parece que es la necesidad. En fin, cuántas cosas que son atractivas y que parecen que son las que van a satisfacer nuestra sed. Pero el hombre lo que tiene es sed de eternidad. Y lo que realmente puede calmar nuestra sed es la manifestación y la presencia del Espíritu Santo. Con frecuencia nuestra juventud se encuentra entre dos fuegos: las invitaciones embriagadoras del mundo y la crítica e intolerancia de los que debían ser alentadores y ayudadores. Lamentablemente. Y eso hace que muchos de nuestros jóvenes estén confundidos, estén viviendo también así como entre dos aguas, como entre dos fuegos. No se definen ni por Cristo ni por el mundo. Y es algo comprensible, pero peligroso. Recuerda esto, juventud. El general de este ejército es Jesucristo. No son los hombres. No. Puede que en algún momento, o siempre, Dios tiene que usar a algunos hombres, pero Él no ha cedido la vara de mando. La vara la tiene Jesucristo. Así que no te preocupes. No importa que puedas sufrir un poco de tiempo. Acércate a aquel que puede solucionar tu problema. Dicen los escritos que Alejandro Magno era un líder indiscutido.
el ejército de Alejandro Magno amaba a su general. Y nosotros amamos a Jesucristo. Alejandro Magno no entregó su vida por los hombres, pero Jesucristo sí. Dio su sangre gota a gota para salvarte. Jesucristo conoce tu problema. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Contra Jesucristo no hay quien se oponga. Ni los más soberbios generales de este mundo, ni los más engreídos, ni los más complicados. Jesucristo sabe resolver las cosas a su debido tiempo. Sin embargo, debemos hacer un llamado especial a nuestros ancianos. El apóstol Pedro decía así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, apacentar la grey, y digámoslo, parafraseémoslo, apacentar a la juventud que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Cuidado, anciano, cuando tú vas a criticar a un joven, ten cuidado, porque por ese Cristo murió. Cuidado cuando vas a abrir tus labios para hablar mal de una ovejita de Cristo. Nosotros no somos dueños de las ovejas. Nosotros somos apenas pastores del rebaño del Señor. Pero también quiero hacer un llamado a la juventud. Dice la palabra: igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alabado sea el Señor. El ejército de Dios tiene una tarea no concluida. Algunos se creen que ya se acabó el trabajo y hay que esconderse porque viene un tsunami, porque el mundo se va a romper rápido, porque el deshielo de los polos viene rápidamente, porque está cambiando el clima. No, la tarea no está concluida todavía. Tenemos que conquistar al mundo con amor, porque por ese mundo Cristo derramó su sangre. Para ti, joven, es el llamado. No se trata de un poco de tiempo tatuado. No se trata de un poco de tiempo drogado o embriagado. No se trata de algunos momentos de relajamiento carnal, sino se trata de la vida eterna. No estamos hablando de algunos años de gozo intermitente, estamos hablando de gozo permanente. Dice la palabra: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente que salta para vida eterna. Hay armas ofensivas: la crítica, la sospecha, el rumor, la incomprensión, y todas esas son armas diabólicas. La crítica, la sospecha, el rumor, la incomprensión son armas diabólicas. Son armas diabólicas y no pueden estar nunca en el arsenal del ejército de Dios.
El ejército de Dios tiene que tener amor, tiene que tener respeto, tiene que tener tolerancia y tiene que tener misericordia. Esas son nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y es necesario que los jóvenes y los líderes se llenen, se revistan de verdad de las armas de Dios. No podemos conquistar a nuestra juventud con disciplinas sin amor. La disciplina es necesaria. Los ejércitos han vencido porque se someten a la disciplina, pero la disciplina tiene que ser impartida con amor. Es necesario que ese joven sepa que tú lo amas. Es necesario que ese joven sepa que tú lo amas. Antes de la disciplina, lleva el amor. No critiques, ten misericordia, porque Cristo tuvo misericordia contigo. Y dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La intolerancia, no, que la crítica, todo eso es diabólico. Pero el Señor llena a su iglesia de armas preciosas para conquistar al mundo. Bendito sea el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El verdadero problema es la falta de amor. Cuando el amor se seca en nuestro corazón, por la causa que sea, estamos perdidos. Pero todavía hay esperanza. La puerta de la misericordia todavía está abierta. No importa lo que tú hayas hecho, el Señor te llama. Ven, porque en Él hay perdón, porque la misericordia no se ha acabado. Jesucristo nos ha enviado a conquistar el mundo, no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestros hijos, no, a conquistar el mundo que se pierde, el mundo sediento, el mundo que hoy por hoy está angustiado, el mundo que hoy por hoy desea ser conquistado por Jesucristo. Los hombres están corriendo de acá para allá, buscando de alguna manera que el amor de Jesucristo llegue a sus corazones. Lamentablemente no encuentran ese amor. Se encuentran con lugares vacíos, con promesas falsas, con un mundo religioso envuelto y consumido en el pecado. Pero tú eres el ejército de Dios. El Señor te ha llamado y te ha llenado de santidad y de pureza. Y el Señor te está llamando para que seas parte del ejército. Ven, ven, olvídate de tus heridas, olvídate de tu resentimiento, olvídate de todo aquello que ha llenado tu corazón por años y que no te deja ser feliz. La felicidad se encuentra en Dios. Jesucristo te va a hacer feliz. Vas a poder vivir sobre este mundo porque el Señor te pondrá una alfombra para que tú seas salvo. Y no solamente eso, sino que te llevará a reinar con Él por la eternidad. Sé parte del ejército de Dios. Que Dios los bendiga.